autoridad porque hay una finalidad clara en mente. Dice el texto: todos estos oficiales tuvieron y tienen su parte para capacitar, para preparar, para fortalecer a los santos, a los creyentes, a fin de que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Qué significa ser edificado en este contexto? Lo aclara: es llegar a la estatura de Cristo. Es ser como Jesús. Lo que Dios quiere es que los creyentes lleguen a ser como Jesús, y para esto ha establecido la unidad de la Iglesia y la autoridad en la Iglesia. Al cumplirse esta finalidad, los creyentes estarán firmes en la verdad, no siendo llevados por todo viento de doctrina, o siendo niños inmaduros, sino que seguimos creciendo en Cristo porque el cuerpo funciona como debe funcionar, siguiendo a su cabeza y las estructuras que Él ha establecido para que cada miembro haga su parte. Nos deja claro también que los oficiales no son la cabeza de la Iglesia, aunque sí tienen autoridad. La cabeza del cuerpo siempre es Cristo. No obstante, los oficiales son importantes en el cumplimiento de la finalidad que Cristo tiene para todo el cuerpo. Los oficiales son parte del cuerpo, no están por encima del cuerpo, y cuando cada quien hace bien lo que debe hacer, todos crecemos y nos edificamos, es decir, la Iglesia refleja más a Cristo. Los oficiales de la Iglesia tienen la gran tarea de dirigir y guiar a la Iglesia al cumplimiento de su finalidad, que es ser cada día más como Jesús, el varón perfecto. La estructura establecida por Cristo es necesaria para que todos crezcamos y nos edifiquemos de acuerdo con el diseño del Señor para su Iglesia. Las próximas semanas estaremos abordando la función de cada uno de los oficios que han permanecido en la Iglesia hasta nuestros días, pero bástelo aquí reflexionado para comenzar a ver la existencia de estos oficios dentro de la Iglesia como parte del plan de Dios para tu vida y mi vida. Ser parte de la Iglesia implica ser parte de un cuerpo donde hay estructuras de autoridad, donde hay una unidad que se cuida y donde hay una finalidad que debemos buscar como cuerpo. Y en todo esto, los oficiales de la Iglesia tienen un papel importante a desarrollar. Oremos por ellos, apoyemos su ministerio, exhortémoslos también cuando sea necesario, cuidemos sus vidas y familias, porque al hacerlo estamos cuidando el crecimiento y edificación del cuerpo para vivir para la gloria de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. El Rey nació. Su adoración. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. Jesús es el Salvador, Pastor y Rey de su pueblo. Cuando piensas en el nacimiento del Rey, ¿qué imagen viene a tu mente? Creo que es inevitable pensar en la estampa clásica del nacimiento, donde está el niño en el centro acostado en el pesebre, rodeado de José y María, y luego están los pastores y en muchos casos, incluso los sabios de Oriente. Por supuesto, también se cuelan en la imagen algunos animalitos de corral. Todos muy bien acomodaditos para la foto. Esta imagen es clásica y ha cautivado nuestra imaginación por generaciones en el occidente. Pero al hacer un análisis a mayor profundidad de la imagen, resulta algo de lo más confuso y sorprendente. Cuando lo piensas no puedes evitar la interrogante: ¿qué hacen estos personajes alrededor del rey que ha nacido? ¿Qué hacen esos jóvenes padres como los responsables de crecer al rey? ¿Qué clase de calidad de vida le van a poder proveer? ¿Qué hacen los pastores ahí? ¿Cómo? ¿Por qué? Y estos otros personajes enigmáticos que ni siquiera judíos son, ¿qué hacen en el cuadro? Los que estuvieron alrededor del nacimiento del rey fueron personas de lo más insospechadas e inesperadas. Si Dios iba a enviar a su hijo a la tierra como el rey de los judíos, como que debió haber nacido en alguna de las familias más prominentes de Jerusalén, debió haber sido anunciado a la más alta nobleza de la ciudad y debió haber sido reconocido por la más alta élite académica de los eruditos judíos. Pero nada de esto ocurrió. Sino personas que no hubieras esperado ni sospechado, fueron protagonistas en esta, que es la más bella historia de las historias, la llegada del rey a la tierra. El rey nació y estuvo rodeado de las personas más insospechadas e inesperadas. Podemos analizar nuestra postal navideña clásica y quedar maravillados del proceder del Señor en la entrada de su Hijo al mundo cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Primero, ¿qué hacen José y María en este cuadro? Si fueras a seleccionar a la pareja que habría de ser la encargada de recibir y crecer al rey, ¿qué criterios hubieras escogido? Hubieras escogido a un joven carpintero y a su joven prometida. Hubieras escogido a personas sin educación formal y sin una posición prominente en la sociedad.
Pues Dios en su soberana gracia escogió a estas dos personas para desempeñar un papel crítico en la llegada del Rey. Ambos pasaron por momentos de fe y prueba, y mostraron un corazón dispuesto a servir al Señor. Mateo 1, 18 a 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero, antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. La llegada de un bebé por lo general es una noticia muy agradable. Pero no creo que al principio haya sido algo para celebrar en el caso de José. José sabía muy bien que él no era el padre del niño que estaba en camino y en su amor por María quiso dejarla secretamente para que no sufriera. José hubiera podido denunciar a María y ella sufrir un final catastrófico. No me imagino la agonía emocional por la que pasó José en esos momentos cuando se enteró del embarazo y saber muy bien que él no era el padre. Debieron ser tormentos verdaderos, pero al final él decide, por amor, alejarse sin hacer ruido ni alboroto. Una retirada silenciosa iba a ser el último acto de amor hacia María. No obstante, este hombre sencillo recibe una revelación en sueños que cambió toda su perspectiva de las cosas. Se le dijo que el niño que nacería había sido concebido por el Espíritu Santo de Dios y que debía ser llamado Jesús porque sería el Salvador de su pueblo. Mateo 1, 24 termina diciendo: Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Un hombre sencillo, del linaje de David, aceptó el llamado que Dios le hacía de hacer las veces de padre para el rey que había nacido. Y María, ¿qué decimos de esta joven mujer que también recibió un llamado nada sencillo de enfrentar? El ángel Gabriel fue enviado a ella para decirle, como nos dice Lucas 2, 31 a 33, quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre él. Pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. La noticia de un embarazo para una mujer que desea tener hijos es siempre una buena noticia, pero para una mujer joven que aún no está en un matrimonio consumado debió haber sido algo inquietante. Y más cuando le aclararon que este niño que esperaría no tendría un padre biológico humano, sino que ocurría algo que ni aún hoy podemos entender, esta milagrosa concepción. No obstante, aún con todo lo inquietante y desconcertante que pudo haber sido este anuncio, María, esta mujer descendiente de David, respondió de esta manera al llamado que Dios le hacía, en Lucas 2, 38. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que él haga conmigo como me has dicho. Tanto María como José, dos personas sencillas, sin tantos recursos que ofrecer, creyeron el anuncio y se sujetaron al llamado a la gran responsabilidad de ser los encargados de recibir al Rey, al Salvador, al Hijo de Dios que venía al mundo. Cuando vemos nuestra postal del nacimiento y los vemos ante pesebre, ante Rey, sabemos que son los padres más inesperados e insospechados para el gran Rey que nació. No obstante, estuvieron dentro del cuadro del plan de Dios para la redención del ser humano a través de su Hijo. Jesús es su nombre, que significa Salvador, porque como se les dijo a José y María, Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador de su pueblo. Pero, si regresamos a nuestra postal navideña, vemos a otros personajes insospechados. ¿Qué hacen los pastores en el cuadro? Los pastores en esos tiempos no gozaban de muy buena aceptación ni religiosa ni socialmente. Como la naturaleza de su trabajo era estar básicamente ausente de la vida religiosa la mayor parte del tiempo, no cumplían con los rituales, las fiestas y otro tipo de ceremonias religiosas, por lo que eran vistos como personas no aceptables religiosamente hablando. Tampoco gozaban de buena reputación socialmente. En las cortes no se les permitía ser testigos. La palabra de un pastor de ovejas en aquellos tiempos no tenía mucha credibilidad. Además, imagínate estar todo el día cuidando un rebaño de animales malolientes a la intemperie. Los pastores no eran el tipo de personas que quizá invitarías a tu cena navideña de esta noche. Cuando un pastor trabajando pasaba junto a ti, no podía pasar inadvertido. En fin, los pastores eran las personas más inesperadas para recibir este anuncio. Lo último que harías sería pensar en dar este anuncio a los pastores.
Pero Dios no solo les envía una simple nota, sino envía todo un destacamento de ángeles para anunciarles, como nos dice Lucas 2. 9 a 12. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Dios despliega su gloria ante un grupo de insignificantes pastores y les anuncia que en la ciudad de David, Belén, había nacido el Salvador. Que ese día era día de fiesta y celebración. Día de salvación, día de gloria. El Cristo, el Mesías, había nacido. El ángel también les da una señal para que identificaran y confirmaran lo que les estaba diciendo. La señal no sería el lujo de las ropas que tendría el niño. No sería lo majestuoso del palacio donde estaría